Hola, hola, buenas noches. Bueno, un gusto estar acá. Estamos muy contentos de salir por esta gran convocatoria para una nueva reunión de los grupos de interés. Quiero, en nombre de todos, ahí, agradecer a todos los que forman parte de estos grupos de interés, porque por un lado, con su enorme trabajo, tenemos contenidos, diría, semanales de muy alta calidad para las redes, pero además estos encuentros que se están transformando en una especie de clásico ya mensual, donde hoy tenemos cerca de 500 colegas inscriptos, así que espectacular. Y por supuesto agradecer también a las empresas que nos están apoyando para que podamos llegar a todos ustedes de esta manera. Así que sin más, les doy el pase a Legui, a Gustavo Leguizamón, que les va a contar cómo funciona la dinámica del encuentro de hoy y él junto a Mónica González Alcántara van a coordinar, son los coordinadores del grupo de interés y van a coordinar toda la sesión. Así que gracias y bienvenidos. Muchas gracias, César. Bueno, todos muy contentos con la convocatoria, o por lo menos en la inscripción. Un poco la idea es, hoy vamos a discutir dos casos, como la mayoría de ustedes ya saben. El primer caso es un caso sobre diabetes gestacional, donde se involucra algunos dilemas sobre el diagnóstico. La coordinadora de ese caso es la doctora Mónica González Alcántara, y va a presentar el caso Luciana Truffini, y los doctores Pablo Pochettino y Carolina Ciuffi van a ser los discutidores. Y en el segundo caso es una complicación severa de una paciente con diabetes pregestacional, con cetoacidosis diabética. La coordinadora es la doctora Carolina Rigo y lo presenta Tatiana Gauna. Y los discutidores son Mercedes Negri y yo. Un poco la dinámica va a ser, ahora vamos a empezar con la presentación. Como somos bastantes, esperamos muchas preguntas y muchos comentarios, preferentemente por texto, así es más fácil de organizarnos. Eh, bueno, si alguno quiere hablar también es bienvenido, pero preferentemente por texto, y vamos a tener 40 minutos para cada caso. Así que bueno, espero que lo disfrutemos todos. Luciana, somos todos tuyos. Hola, buenas noches a todos. Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar con el primer caso, que es de diabetes gestacional. Dame un segundito. Ahí está. Bueno, el título de este caso es Diabetes gestacional, una curva normal o una curva alterada. El feto nos cuenta cuál fue la acertada. Mi nombre es Luciana Truffini, soy médica de planta de obstetricia de Semiqui del Hospital Fernández. Bueno, como datos clínicos de esta paciente, sabemos que es una paciente de 41 años, gestas 4, cesáreas 2, abortos 1, en seguimiento en el Hospital Fernández, en el consultorio de bajo riesgo, desde el primer trimestre del embarazo. Como antecedentes personales, tiene obesidad, con un peso de inicio de 92 kilos 300, un índice de masa corporal preconcepcional de 37,6 y antecedente de hipertensión gestacional en el primer embarazo que no se constató fuera del embarazo. Antecedentes heredofamiliares, hipertensión en padre y madre, y antecedentes obstétricos, en 2002 una cesárea por falta de progresión a las 38 semanas, un recién nacido de 3,5 kilos, en ese embarazo tuvo hipertensión gestacional. En el 2012, cesárea en la semana 32 por trabajo de parto de inicio espontáneo, 1,740 kg, percentilo 30, y en 2023, aborto espontáneo del primer trimestre. Ahí estamos. Dentro de los controles del primer trimestre, adjunta en la semana 9,5, un laboratorio normal con una glucemia en ayunas de 86, serologías negativas y función tiroidea normal. Y en el screening del primer trimestre se realiza en semana 13,1, se observa un bajo riesgo para neuploidías, con un riesgo de preeclampsia aumentado de 1 en 109, riesgo de restricción de crecimiento fetal de 1 en 59, por lo que se decide indicar aspirina 150 miligramos por la noche. Continúa sus controles de forma habitual y en semana 25 adjunto un scan fetal normal con biometría acorde, Doppler normal, longitud cervical de 34 milímetros, anatomía sin particularidades. Debido a la mala ventana ecográfica se solicitó un ecocardiograma sin particularidades. En ese control tenía una TA de 125/80 y se le pide una rutina del segundo trimestre en este control de la semana 25.
La paciente recién realiza la rutina del segundo trimestre, en semana 29, por demora en los turnos de laboratorio. Y en este laboratorio se obtiene un hematocrito normal con una hemoglobina 11,2 y una P75 que nosotros realizamos de 3 determinaciones, de 89 en ayunas, 213 a la hora y 95 a las 2 horas postcarga. Por lo tanto, esta paciente tiene diagnóstico de diabetes gestacional. El resto de la química se observa dentro de parámetros normales con serologías negativas. Sin embargo, recién retorna a la consulta en semana 33, o sea que desde que se solicita la P75 hasta que la paciente se la muestra a un médico, pasan 8 semanas. En esta consulta, donde se observa esta curva alterada, se deriva al consultorio de diabetes y embarazo. Además, se constata un registro de TA de 140-90, una paciente asintomática, por lo que se realiza una rutina hipertensiva por guardia que resulta normal con una proteinuria al acecho de 1 cruz. En ese control tiene una ecografía de la semana 32, no, muestra una ecografía de la semana 32,3, encefálica, con biometría acorde, un feto en un percentilo 70, 1,970 kg, con Doppler normal y líquido normal. Por lo tanto, se indica control de presión ambulatorio, plan de alimentación acorde a diabetes, se solicita glucómetro y tiras reactivas y se indica comenzar control con 3 hemoglucotés por día, en ayuno y 2 horas postprandiales. Se cita en una semana y se solicita una proteinuria de 24 horas. En semana 35 se observa una TA de 130-80. Esta paciente en ningún momento se requirió medicación antihipertensiva. Y adjunta hemoglucotés en ayunas alterados, casi todos mayores al objetivo, que es menor a 95. Y los postcomidas, el objetivo a las 2 horas es de 120, fueron casi todos normales, excepto por algún escape que coincidía con alguna transgresión de la dieta. Por lo tanto, se refuerza dieta y se decide comenzar tratamiento con insulina. Se indican 5 unidades de insulina NPH a las 22 horas. Adjunta una proteinuria de 0,29 gramos en 24 horas y se solicitan estudios correspondientes al tercer trimestre del embarazo. Se la recita en una semana. En semana 36, la paciente todavía no adjunta los suficientes controles con hemoglucotés porque tiene una pequeña demora en la entrega de insumos, pero el control del embarazo en ese momento no teníamos los hemoglucos, pero era normal. Y después, el siguiente control, lo que observamos es que tenía glucemias en ayunas que persistían alteradas pese a la indicación de insulina y postprandiales normales con algún escape también acorde a las transgresiones alimentarias. Por lo tanto, se decide aumentar insulina NPH a 8 unidades día y se cita en una semana y adjunta una ecografía de la semana 36,3 encefálica con una biometría circunferencia cefálica para 35,4 semanas, un abdomen para 39,6 semanas y fémur para 34,3 semanas. Con una placenta anterior, líquido normal, 3,273 kg, percentilo 83. En ese momento el peso de la paciente era de 104,5 kg, por lo que se observó una ganancia ponderal de 12,5 kg. Respecto a la finalización del embarazo, la paciente no concurre al siguiente control, ya que va a guardia la semana 37,5, presentando dinámica uterina regular de 2 en 10 de 30 y modificaciones cervicales, por lo que se decide realizar cesárea abdominal por cesárea iterativa más inicio de trabajo de parto. El recién nacido pesa 3 kilos 310, es un percentil 81, capurro 37 semanas, Apgar 8,9, sin complicaciones neonatales. En el seguimiento posparto, la paciente intercurre a los 16 días poscesárea con dehiscencia de la herida quirúrgica con débito seroso, se realiza lavado con solución fisiológica y se la cita a control con buena evolución sin requerimiento de antibióticos. Se la cita para recategorización posparto, concurre a los 49 días poscesárea, se obtiene una P75 de 69 en ayunas y 100 a las 2 horas, normal, por lo tanto se dan pautas de alarma y se explican los riesgos de diabetes a largo plazo. ¿Cuáles serían los interrogantes en este caso clínico? ¿Cuáles van a ser los distintos criterios diagnósticos para diabetes gestacional? ¿Por qué realizaríamos una P75 con 3 determinaciones? ¿Y esta paciente podría haberse beneficiado si se hubiera realizado un screening temprano de diabetes? Bueno, la idea es discutir un poquito eso en el día de hoy. Para recordar un poco el diagnóstico de diabetes gestacional, hay distintas formas de hacerlos, hay distintas formas de realizar el screening.
un poco la controversia en nuestro país, son las dos formas más frecuentes. Una es a través de los criterios IADPSG, que se establecieron en 2010 y fueron validados por la OMS en el 2013. Según los criterios IADPSG, realizamos un primer control de glucemia en ayunas. Si el ayuno es mayor a 125, ya podemos hacer diagnóstico de diabetes pregestacional. Si el ayuno es entre 92 y 125, podemos hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Y si el ayuno es menor a 92, se sugiere realizar la P75 de rutina en semana 24-28. Y si los valores, los puntos de corte que tomaríamos para el diagnóstico van a ser mayor o igual a 92 para el ayuno, mayor o igual a 180 para la curva a los 60 minutos de haber tomado la sobrecarga de glucosa, y mayor o igual a 153 a los 120 minutos. Valores menores a esos podríamos descartar diabetes gestacional. Después tenemos los criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que se establecieron en 2016. En este caso deberíamos solicitar una glucosa plasmática en ayunas a todas las embarazadas. Si este valor es menor a 100, pasaríamos directamente al control habitual, que es una poscarga en semana 24-28 con 75 gramos de glucosa. Si ese valor da entre 100 y 125, sugieren repetirlo a la semana, y si vuelve a dar alterado, hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Si da mayor o igual a 126, también sugieren repetirlo en una semana, y con eso podríamos hacer diagnóstico de diabetes pregestacional. Lo mismo si la paciente tiene una glucemia al azar mayor a 200 con síntomas. Entonces, si la paciente tiene una glucemia normal en ayunas y hacemos el control en la semana 24-28, los valores que esperamos obtener son menores a 100 en ayunas y menores a 140 a las 2 horas poscarga. En este caso consideramos que la paciente no tiene diabetes gestacional. Ahora, si los valores nos dan mayores a 100 o mayores iguales a 140 a las 2 horas, podríamos hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Esto es continuando el cuadro. Entonces, las pacientes que tienen una curva normal, que serían menores a 100 y menores a 140 a las 2 horas, tenemos que evaluar si tienen factores de riesgo o no. En el caso de que no tengan factores de riesgo, con eso podríamos descartar diabetes gestacional. En el caso de que tengan factores de riesgo, obesidad, un aumento excesivo de ganancia ponderal, antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo anterior, macrosomía fetal, podríamos repetir la curva en semana 30-33 y tomando los mismos puntos de corte que semana 24-28, podríamos hacer el diagnóstico de diabetes gestacional de una forma más tardía. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos criterios? Bueno, el primer criterio que charlamos, que es el IADPSG, es la estrategia de la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo. Como puntos a favor, podría permitir la prevención de complicaciones perinatales en un grupo que no se le había diagnosticado con otros criterios, como nos pasa en el caso de esta paciente. Esta paciente, si hubiéramos realizado una curva, por ejemplo, con 2 determinaciones, nunca habríamos obtenido el valor patológico a la hora, y es una paciente que terminó insulinizada. Además, puede identificar precozmente a personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Y tenemos que tener en cuenta que para realizar este criterio diagnóstico, los puntos de corte se establecieron en base al impacto de la hiperglucemia en los resultados perinatales. Como puntos en contra, esto puede generar un aumento de la población diagnosticada con diabetes gestacional, por lo tanto se puede asociar a mayor intervención y a mayor costo médico, sobre todo a costo médico inmediato. Respecto a las ventajas y desventajas del criterio ALAD, tenemos que a favor, si bien la evidencia es menos robusta, la amplia difusión que tiene en nuestro país, es el criterio que más se utiliza en nuestro país, va a otorgar ventajas para su implementación. Está todo estandarizado en la mayoría de hospitales y probablemente sea de menor costo a corto plazo, por lo que charlamos recién. Sin embargo, en contra, se puede asociar a menor detección de gestantes que, de haber sido diagnosticadas, se beneficiarían de recibir tratamiento. Y tenemos que tener en cuenta que el punto de corte de 140 a las 2 horas se extrapoló de resultados que se obtienen en población no gestante. ¿Por qué hacer una P75 con 3 determinaciones? Bueno, como todos ustedes conocerán, el estudio APO es un estudio multicéntrico donde se evaluaron más de 23.000 pacientes y en el que se obtuvo una correlación entre los valores de glucemia y las complicaciones perinatales. La prevalencia de diabetes en la corte del estudio APO fue del 16.1%. Y de este 16%, un 5.7% de las pacientes se diagnosticaron con el valor de glucemia a los 60 minutos. Por lo tanto, un 5,5% de las pacientes
se perderían de realizar diagnósticos si no realizaríamos glucemia a los 60 minutos. Y después el otro interrogante era el del screening temprano. Hay múltiples pacientes que tienen múltiples factores de riesgo, podrían beneficiarse de aplicar estrategias intensificadas para el screening de diabetes gestacional. Sin embargo, es discutido este tema. La realización de una prueba de tolerancia oral precoz, por ejemplo en el segundo trimestre temprano, antes de la semana 24, o la repetición de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, son herramientas que se podrían considerar en estos grupos de riesgo. Esta paciente tiene varios factores de riesgo. Si repasamos, tiene obesidad grado 2, antecedente de hipertensión gestacional y edad materna avanzada. Todos estos factores de riesgo asociados a diabetes gestacional. Por lo tanto, hacer un screening temprano en esta paciente podría haber sido beneficioso. Sin embargo, las evidencias en base al screening temprano y los beneficios que este podría tener antes de la semana 24 siguen siendo controvertidas y son un punto de discusión actual dentro del screening de diabetes gestacional. En esta paciente hubo mucha pérdida de tiempo, que eso se relaciona muchas veces a cada institución o las dificultades para acceder, y tal vez un screening precoz podría haberla beneficiado para poder hacer un diagnóstico y tratamiento más precoz, pero no deja de ser un tema controvertido. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a la discusión. Bueno, muchas gracias, Luciana. Buenas tardes a todos. Yo soy Mónica González Alcántara. Eh, Estaba viendo si en el chat había alguna pregunta, pero hasta ahora no entró ninguna. Si alguno quiere hacer alguna pregunta por el chat. Si no, mientras van pensando alguna pregunta, a mí me gustaría preguntarle a los discutidores, al doctor Pochettino y a Caro. Justamente Luciana mencionó que el APO encontró en esa corte que fue de 23.000 pacientes una prevalencia de entre el 16 y el 17%. Fue un poquito más del 16 porque ellos excluyeron a algunas pacientes, como era un trabajo sin intervención, excluyeron a algunas pacientes obviamente con glucemias muy altas. Pero mi pregunta es, primero, y como para hacer un diagnóstico de situación, ¿cuán prevalente es la diabetes gestacional en nuestro medio? ¿Sí? Caro, por ahí, Pablo, tenemos algunos datos de la ciudad de Buenos Aires que por ahí pueden ser interesantes. Primero, como para ver de qué estamos hablando, esa es una de las preguntas. La segunda es, ¿qué curvas estamos usando? Acá Lu presentó dos estrategias diagnósticas que son por ahí las más usadas en nuestro medio. Hay más, no son las únicas dos disponibles, obviamente, pero esas por ahí son las más usadas en nuestro medio. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, acá en Cava y en el interior, para el que quiera opinar sobre qué curvas se están usando? Y la última pregunta, ¿cuáles serían para ustedes los sí y los no de usar una curva con 3 determinaciones versus una de 2? Caro, ¿querés arrancar vos? No sé. Sí, acá estoy. Bueno, eh, qué buena convocatoria, ¿no? La verdad que estamos muy contentos como grupo de tener una convocatoria tan grande y tantos inscriptos. La verdad que es un honor estar en esta discusión y de esta presentación. Bueno, el caso es muy interesante porque, como bien dijo Luciana, en el APO sabemos que hay alrededor de un 5% del total de las diabéticas gestacionales que se diagnostican con el valor a la hora, y eso nos tiene que hacer reflexionar y pensar, por lo menos a mí. Eh, y con respecto a Cava, nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, en el sistema público, 12 maternidades, donde en el año 24, ahí Luciana me está ayudando con una placa, en el año 24 la prevalencia total de las 12 maternidades fue de 10,5%. En el hospital donde yo formo parte, en el Hospital Vélez Sarsfield, la prevalencia fue del 10,9% el año pasado. Si nosotros vemos en la prevalencia en el tiempo, vemos que en el 20 fue del 10,8, 13,9, en el 22 12,9, en el 23 11,5, valores similares. Y lo que es interesante ver
acá en distintos colores, es que en las distintas maternidades, acá vemos que hay 12 barras diferentes, los valores, la prevalencia varía desde un 8% hasta un 17%. ¿Por qué? Porque en las distintas maternidades se utilizan distintos criterios diagnósticos. Y eso nos hace pensar que todavía este tema sigue siendo controversial, y en las maternidades donde se utiliza el criterio internacional es alrededor, por ejemplo, está marcado en rojo, alrededor del 12%. Es importante saber qué curvas estamos usando, ¿no? Eh, y qué prevalencia tenemos. Hay un estudio muy interesante que se realizó en el Hospital Durán, que lo que compararon es la prevalencia acá podemos ver, la prevalencia que tuvimos con el criterio ALAD, que fue el 9%, versus el 17% con el criterio internacional. Así que estamos viendo, y en el Hospital Durán utilizan la curva de ALAD. Ellos hicieron este trabajo donde solo las pacientes que tenían criterio ALAD eh, recibieron tratamiento, pero pudieron evaluar qué prevalencia tendrían si utilizarían el criterio internacional. ¿Mm? Entonces vemos que hay una heterogeneidad en las maternidades. Nosotros utilizamos en el Hospital Vélez Sarsfield el criterio de ALAD, el criterio de 100 y 140. Vos me preguntaste bien, Mónica, cuáles beneficios que consideramos, ¿no? Con respecto al criterio internacional. Bueno, va a haber más mujeres que se van a beneficiar, ¿no? Porque vamos a poder hacer un diagnóstico a un grupo mayor, especialmente pensando en la posibilidad de desarrollar diabetes en el futuro. La barrera, vos me preguntaste cuáles son los contras. Bueno, tenemos que hacer una determinación más, tenemos que tener el recurso para hacer esa determinación, consensuar con los equipos de laboratorio. Y también, otra barrera, tenemos que pensar en tener un equipo y la cantidad de horas necesarias para poder eh, atender a esta prevalencia aumentada, digamos, eh, relativamente aumentada, porque vimos que no supera el 17% y que maternidades donde utilizan el criterio internacional es alrededor del 12%. No sé si Pablo querés agregar algo más. Sí, sí, yo iba a hacer un solo comentario, ahora le iba a hacer una pregunta a Pablo, pero que el trabajo del Durán, lo interesante es que justamente el grupo que no fue diagnosticado por ALAD y sí por IADPSG, porque hay algunas pacientes que van a ser diagnosticadas con las dos estrategias, la internacional y la local, digamos, pero ese grupo que esto es lo interesante del trabajo que presentaron, este ganó un premio en un SOGIV hace poquito, ese grupo que sí fue diagnosticado con IACPG y no con ALAD, igual presentó, por ejemplo, a un nivel estadísticamente significativo, mayor ingreso de los recién nacidos a unidades de terapia intensiva neonatal. Es decir, ellos de alguna manera, si bien usan el criterio de ALAD, con esto lo que notaron es que por lo menos en su servicio, esas pacientes podrían verse beneficiadas en caso de ser diagnosticadas, ¿no? Con el tratamiento. Eso también me parece interesante. Pablo, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a prevalencias, en cuanto a qué curva usar, por qué sí, por qué no? ¿Por qué una curva con dos o con tres determinaciones más allá de los valores absolutos, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, por mi parte yo trabajo en dos instituciones, una que es privada, que es el Hospital Italiano de San Justo, y otra que es semipública porque es el Hospital Churruca. En ambas manejamos el criterio ALAD para el diagnóstico y y el porcentaje de diabetes gestacional que tenemos ronda entre el 7 y el 9%. Este, en cuanto a a la eficacia del método, no lo hemos comparado fehacientemente cómo nos hubiera ido si hubiéramos hecho el criterio de la guía de PSG, pero es notorio que hubiéramos tenido un número significativamente mayor de diabéticas. Y teniendo en cuenta, acá no pretendo hacer
una, una controversia, ni mucho menos, porque en este caso puntual que hemos visto, vimos el beneficio de hacer la curva con 3 tiempos. Habría que, en la realidad que tenemos en el país, la disponibilidad de recursos que tenemos y lo difícil que nos resulta a veces poder acceder a un tratamiento adecuado de insumos para nuestras pacientes y ver en realidad cuál es la diferencia perinatológica del servicio en general si estamos notando que se nos escapan muchas pacientes. En lo particular, no tenemos en aquellas pacientes que no son diagnosticadas nacimientos que nos hagan pensar que perdimos pacientes por no haberlas diagnosticado y haber tenido complicaciones referidas a la diabetes gestacional no diagnosticada. Eh, yo recuerdo un trabajo de la Sociedad Argentina de Diabetes del año 2016 donde ellos compararon con de la doctora Lapertosa, si no me equivoco, y la doctora Faimoy, donde ellos no encontraron diferencias perinatales comparando con los grupos y sí un cambio significativo en el número de pacientes diagnosticadas. En el caso particular de este caso que vemos hoy, creo que el haber utilizado el criterio de la guía de PSG benefició a la paciente, pese a que estuvo rodeada de un entorno que por ahí no fue adecuado para el seguimiento, y pienso que aquellos que seguimos con el criterio ALAD tendríamos que estar abiertos a, sobre todo en algunos casos particulares, en pacientes que no nos cierran, en pacientes que tienen factores de riesgo y no podemos alcanzar el diagnóstico, no está mal considerar hacer una curva de 3 pasos. Tal vez los que utilizamos el criterio ALAD, por ahí considerarlo para una segunda curva, y me parece que sería un recurso para tener en cuenta. Pero a la hora de cambiar con el número de instituciones que utilizan el criterio ALAD, pienso que llevaría mucho tiempo hacer este cambio. Y creo que todavía hay muchos factores a nivel sanitario para tener en cuenta para hacer un cambio de esta magnitud. Sí, quizás teniendo en cuenta la disminución de nacimientos que hemos tenido en las maternidades, creo que las privadas también, nosotros estamos evaluando y estamos pensando ¿no? en la posibilidad de poder atender un número mayor de pacientes que se beneficiarían con este criterio, ¿no? Eso por un lado, creo que es un contexto nuevo de los últimos años. Y por otro lado, también es algo que venimos hablando en los grupos, en los distintos congresos, que es importante que cada institución elija un criterio, que no lo mezcle, que no para un caso use una cosa, para otro caso utilice otra, porque no lo puede comparar, no puede evaluar la estrategia que está utilizando en cada institución. Entonces eso también es algo que creo que es importante transmitir a todos los equipos, ¿no? Elegir el criterio que tenga la capacidad de dar respuesta y que no mezclen criterios o que en un caso utilicen uno o en otro caso otro porque no lo puede comparar, no puede evaluar la estrategia que está utilizando en relación con los resultados y que lo aplican de manera, digamos, individualizada, por decirlo de alguna manera. No sé qué opinas, Mónica, al respecto. Sí, sí, no, totalmente. Creo que, o sea, eso sí es más complejo cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, uso una curva de 3 determinaciones para el ayuno y para las 2 horas uso el valor de ALAD, pero para la hora uso el del día de PSG. O sea, ese tipo de mezclas hacen que, digamos, los resultados después sean muy difíciles de comparar y de analizar porque, digamos, como que uno debería, o lo ideal, creo yo, coincido con vos, es elegir una estrategia diagnóstica y, bueno, y mantenerla para su población hasta que decida, no sé, cambiarla por algún motivo. Creo que sí, que el tema está planteado, o la pregunta es, más allá de los puntos de corte, estrategias o sea, el valor de la hora, ¿no? Si se justifica incorporar el valor de la hora, que claramente tiene capacidad diagnóstica o no, para mejorar la detección de estas pacientes dadas las complicaciones que tiene. Bueno, esta es una pregunta que todos por ahí nos podemos hacer. Pero como para cambiar un poco el eje, no sé si alguien más tiene una pregunta sobre esto.
¿No? A ver, acá tengo Yo, una ok, pregunta. yo mandé una por el La chat. pregunta es, ¿cuál fue el beneficio en la paciente en cuestión? ¿Cuál hubiese sido la diferencia si hubiera tenido una P75 normal? Bueno, es difícil responder eso porque es contrafáctico, es decir, si hubiera tenido una P75 normal, probablemente no hubiera hecho el tratamiento, no se hubiera insulinizado, no hubiera hecho perfiles con hemoglucotés, o sea, no hubiera sido diabética. La realidad es que la paciente era diabética y fue tratada en consecuencia, digamos, porque tuvo un diagnóstico de diabetes. Una paciente con una P75 normal no es considerada diabética y por lo tanto no debería, por lo menos, ser tratada como tal. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, la otra pregunta que yo le quería hacer a los discutidores es en relación al diagnóstico temprano, o sea, el diagnóstico antes de las 24 semanas, que también es un tema controversial en la literatura. Hay evidencia a favor y en contra. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto? O sea, hacer curvas antes, en el segundo trimestre temprano, digamos. Particularmente, nosotros solemos hacer la curva temprana al principio del segundo trimestre en pacientes que tienen factores de riesgo y que han tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores. También solemos hacerla en aquellas pacientes de riesgo que han tenido una glucemia en ayunas alterada y la segunda glucemia, siempre hablando nosotros desde el criterio ALAD, ha sido normal. Me parece que esas pacientes ameritan prender una luz de alerta y hacer una curva temprana y hemos tenido diagnóstico precoz de diabetes haciendo la curva temprana. Y eso nos permite además beneficiarnos con una educación temprana, más tiempo de tratamiento, incluso aquellas que requieren tratamiento farmacológico, poder tenerlo de antes y así prevenir las complicaciones que podríamos tener en el embarazo más tardío. No lo hacemos de rutina, eso sí. Pacientes que no tienen factores de riesgo, con glucemias normales en el primer trimestre o sin antecedentes relevantes, esperamos a la semana 24. Y la Claro. población, sí, la población con factores de riesgo claros, como es la edad, la obesidad, el antecedente de macrosomía. La realidad es que la bibliografía y la evidencia es controvertida, pero se beneficiaría con un diagnóstico temprano. No todas las pacientes, sino aquellas que realmente tienen factores de riesgo claros, ¿no? Como esta paciente. Eh, en el segundo trimestre, al inicio del segundo trimestre, y en el caso en que den normales los valores, repetirla en el tercer trimestre, ¿no? Esas serían las recomendaciones en este grupo de pacientes de alto riesgo. La evidencia, algunas dice que no hay diferencias entre los resultados perinatales y otras sí avalan que hay menores complicaciones perinatales en el grupo, digamos, del diagnóstico precoz, ¿no? Eh, Muchas gracias a ambos. Acá hay una pregunta en el chat. ¿Qué edad gestacional habla cuando se refiere a edad gestacional temprana? Nos estamos refiriendo por edad, o sea, segundo trimestre temprano. Habitualmente la curva está recomendada hacerla 24-28 porque ahí se registra el primer pico de insulina resistencia. Estamos hablando de hacer curvas antes de la semana 24, pero en el segundo trimestre, ¿no? O sea, después, Unas terminado el primer 14 semanas. trimestre, desde la 14, digamos, en adelante hasta la 24, en la semana 18, en la semana 20, a eso nos estamos refiriendo con curvas tempranas. Eh, Gustavo, me parece que vos tenés una pregunta. No, hay más preguntas en el chat, Moni, que hizo el público. Mejor Ah, le sí, damos prioridad a ahí ellos. llegó una Sí. más. Ahí está. Una vez realizado el diagnóstico, ¿en qué horario es más beneficioso realizar los hemoglucotés? ¿Cuántos por día? En el caso planteado fue en ayuno y post ingesta. No sé si quieren responder esto, Caro, Pablo, en este caso se habían hecho en ayuno, 2 horas post almuerzo, 2 horas post cena, se podrían haber hecho más, pero bueno, eso tuvo que ver un poco con la disponibilidad de tiras. Eh, Sí, quizás uno si tuviese más recursos podría también pensar en el post-desayuno,
Pero bueno, en realidad en el medio público bien sabemos que quizás elegimos o decidimos no hacer todos los perfiles. También se pueden variar, hacer un día en ayunas y post desayuno, al otro día en ayunas y post almuerzo, post cena, ¿no? Eh, pero se podría haber agregado el post desayuno también. Sí, y no solo el Sí, post ayuno, sino que por ahí esta paciente se escapó a la hora, se podría haber planteado hacer perfiles en esta paciente puntual, si bien lo habitual es hacerlo a las 2 horas contadas desde el inicio de la ingesta, se podrían haber hecho controles a la hora, dado que por lo menos eso fue lo que demostró en la curva. Más allá de eso, después en los controles se escapaba más en ayunas que en los postprandiales. que cuando Pablo, controlamos a la hora, el punto de corte es distinto que las 2 horas, no son 120, sino son 140. exacto. Bien, bueno, acá bueno, esta pregunta creo que quedó contestada. ¿Qué valores serían más importantes en los posingesta? ¿A la hora o a las 2 horas? Bueno, fue lo que mencionamos recién, que podría uno en algunas pacientes puntualmente si en la curva se escapó a la hora, si es que hace una curva con determinación a la hora y en los controles a las 2 horas la paciente siempre presenta valores normales, como era este caso, hacer registros a la hora para ver si se está escapando a la hora y entonces no estamos registrando la dispersión. Otra curva acá, ¿en qué beneficia hacer más? Moni, discúlpame. Y también que en ayunas el objetivo metabólico es 95, ¿no? Porque también es algo que fue como Sí, sí, variando. eso también. Otra pregunta, ¿en qué beneficia hacer más temprano la curva? Si es normal, lo van a repetir después en la semana 24, aumenta costos, mejora resultados. Bueno, a esta pregunta, Leo, la hizo Leo esta pregunta, por ahí la realidad es que, pero Luz, si vos podés compartir pantalla, justamente teníamos un par de placas preparadas porque la evidencia en relación a si el diagnóstico temprano beneficia o no es controversial. Hay algunos trabajos que parecen demostrar que sí, como este. Este es un trabajo donde hicieron curvas tempranas, a un grupo lo trataron con la curva patológica, al otro grupo no, y le repitieron la curva en la semana 24 y el grupo tuvo tratamiento inmediato con esa curva temprana patológica, tuvo de este compuesto de resultados perinatales mejores resultados, o sea, tuvo menos complicaciones que el grupo que repitió la curva en la semana 24-28 y fue tratado ahí. Sin embargo, hay otro trabajo más, Lu, te pido la otra placa, y este trabajo, en cambio, no encuentra diferencia significativa entre el screening temprano y el screening convencional en cuanto estamos hablando de resultados perinatales, ¿no? Así que no sé, digamos, la respuesta a cuánto beneficia, y bueno, necesitamos más evidencia en este sentido. Leí, no sé qué opinas vos al respecto. En principio, como hay también evidencia a favor, en pacientes con múltiples factores de riesgo, por ahí hacer un diagnóstico un poco más temprano e iniciar más tempranamente el tratamiento, bueno, podría en algunos casos beneficiarlas. Tiempo, a mi criterio, siempre juega a favor, porque también el ganar tiempo de educación no solamente lo vamos a ver en resultados perinatales, sino también en todos aquellos hábitos que podamos modificar en la paciente que van a repercutir en su vida futura, aún más allá del parto, porque recordemos que esto no se acaba con el nacimiento del bebé, sino que después queda un riesgo potencial que una paciente bien educada y que tuvo más tiempo para generar hábitos saludables van a ser más beneficiosos para la paciente. Por lo tanto, para mí, donde hay más tiempo de tratar y dedicar a la paciente, vamos a tener beneficio. No, me encanta ese enfoque, Pablo, estoy 100% de acuerdo también con eso. Acá hay otra pregunta. Si se considera falla de tratamiento, si con controles glucémicos adecuados, con insulina, el feto continúa creciendo o sea, continúa creciendo en un percentilo elevado. No sé si quieren responder, Caro o Pablo, a esta pregunta. Es decir, la pregunta es si cuando a pesar Parece del que tratamiento el feto igual no corrige la macrosomía, si eso se considera una falla de tratamiento. en el caso puntual del caso que presentaron hoy, me parece interesante para valorar el diagnóstico, pero no sé si es la paciente ideal para valorar el éxito de un tratamiento, porque la paciente no tuvo una buena adherencia, tuvo pocos controles, y por más que se llegó a instaurar un tratamiento insulínico, no tuvo el tiempo adecuado
desde el momento que se hizo el diagnóstico. Y por ahí también todo esto que hablábamos, de que no solo hablamos de un tratamiento farmacológico, ¿no? Sino también un apoyo nutricional y cambios en la actividad física y en un montón de indicaciones que se le da a la paciente que en este caso puntual no se pudo hacer. Ahí es donde viene y cobra importancia el seguimiento estricto, el seguimiento más cercano que tenemos los especialistas en diabetes y embarazo, que no hacemos controles mensuales, sino quincenales, a veces semanales, precisamente para eso, para poder estar cerca y poder ir marcando esas pequeñas cosas que van a hacer la diferencia. Me parece que en este caso es difícil valorarlo, pero si hubiéramos logrado tener más tiempo de tratamiento, estoy seguro que esta paciente hubiera tenido mejores resultados. Gracias, Pablo. Sí, seguramente sí. Gustavo, ¿vos querías hacer un comentario? No, ahí vi una pregunta que me pareció muy interesante. Que dice que si se considera falla de tratamiento, si con controles glucémicos adecuados con insulina el feto continúa creciendo en un percentilo macrosómico. Claro, esa es la que comentábamos Es la recién. que Sí, comentábamos recién. sí, por eso, pero digamos, por ahí, Esa, chicos, perdón, ¿no? Que me meta. Digo, hay que tener en cuenta que muchas de estas pacientes, que aunque están haciendo un tratamiento perfecto con insulina y demás, si seguimos teniendo impacto, tenemos otras cuestiones como son los triglicéridos, ¿no? En las pacientes que tienen obesidad y demás. No sé si el caso de esta paciente, pero seguimos teniendo un impacto que tiene que ver con otras cuestiones, no solamente con la glucosa. Vos la podés llevar a la paciente a la normoglucemia y sin embargo seguís teniendo macrosomía. sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hay otras causas de macrosomía y, y creo que la hiperglucemia y la hiperinsulinemia fetal es una de ellas. Muchas veces la respuesta está un poco en la biología de la placenta, ¿no? Porque cuando muchas veces uno ve que hay hiperglucemias precoces, como mostraron recién que el screening precoz muchas veces no funciona adecuadamente. Entonces uno diagnostica cuando ya tuvo unas semanas de hiperglucemia. Y algunas etapas de desarrollo placentario es muy sensible al desarrollo de ciertos canales de otros nutrientes. Y la hiperglucemia materna setea, o sea, aumenta la expresión de ciertos canales que transportan lípidos y algunos aminoácidos que también después colaboran a la macrosomía. Entonces por ahí uno controla la glucemia, pero los canales ya están seteados para expresarse en esa magnitud. Entonces hay trabajos que muestran que los GLUT, que son, digamos, que eso no se modifica, pero sí los canales que transportan lípidos y aminoácidos que son claves para el crecimiento fetal. Entonces, aunque uno no logre contener el crecimiento fetal, la base para eso se seteó antes, pero por lo menos quita una parte de la morbilidad, ¿no? Que es la hiperglucemia. Y después Totalmente, la hipoglucemia neonatal, por supuesto, ¿no? Al totalmente. nacimiento. Leo la última pregunta que quedó sin responder. ¿Cómo se realiza controles de la vitalidad fetal en una paciente diabética compensada o no compensada, o sea, compensada o descompensada durante el tercer trimestre? No sé si quieren responder Pablo o Caro. Se pregunta por los controles, cómo se controla la salud fetal o la vitalidad fetal Sí, en los bueno, pacientes con diabetes en una gestacional. paciente con diabetes gestacional se controla el crecimiento fetal por ecografía para valorar el peso fetal estimado, la ausencia o la presencia de poligramios, que lo hacemos semanal, y monitoreos fetales, que vamos a comenzarlos según el riesgo perinatal de esa paciente, obviamente, si está con insulina, sin insulina, sin antecedentes de resultados perinatales adversos, eh, y vamos a hacer los controles de monitoreo fetal. Salvo que Doppler vamos a utilizar en el caso de que haya un diagnóstico puntual, por ejemplo, de una restricción de crecimiento intrauterino, no se hace de rutina, digamos, no está indicado hacer el Doppler fetal en un control de una diabética gestacional. Sumado a eso, nosotros hacemos monitoreamente a partir de la semana 35 e iniciamos controles semanales. No hacemos controles quincenales. Ya a partir de la semana 35 y algunas pacientes a veces antes, si tienen un mal control metabólico, hacemos controles semanales con monitoreo. Y una cosita más, que a veces cuando tenemos fetos en percentilo mayores al percentil 80
o incluso del percentilo 90, también podemos sumar un ecocardiograma, pero solamente en aquellos fetos macrosómicos, en la diabetes gestacional, ¿no es cierto? No estamos hablando de otro tipo de diabetes. Bueno, muchas gracias. Creo que ya estamos en tiempo como para pasar al siguiente caso, para que nos alcance. Este, presenta Tatiana. No sé si Hola, cómo estás sí, lista para compartir pantalla. sí. Bueno, Tatiana Gauna es residente de la doctora Tatiana Gauna de cuarto año, ¿verdad? Del Hospital Santo Yani y va a presentarnos el próximo caso de una diabética pregestacional y nos va a contar las complicaciones que presentó a lo largo de su gestación. Es un caso muy interesante. Bueno, Tatiana, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de un caso clínico de cetoacidosis diabética y embarazo. Bien, se trata de una paciente de 18 años, secundigesta con un parto, con diagnóstico de diabetes tipo 1, insulina requiriente, que se hizo a los 19 años, que cursó una internación en el Hospital Santo Yani durante el primer trimestre por mal control metabólico y luego continuó sus controles en consultorio de alto riesgo con mala adherencia al tratamiento, sobre todo a la dieta. La paciente estaba en tratamiento con NPH, 24 antes del desayuno, 18 antes del almuerzo, 16 después de la cena, y aspartica, 4 antes del desayuno, 6 antes del almuerzo, 3 antes de la merienda y 6 antes de la cena. Como antecedentes gineco-obstétricos, la paciente había tenido en el 2022 una cesárea a las 40 semanas con un feto de 4 kilos 190, que fue un feto muerto. La paciente durante este embarazo había tenido un mal control prenatal, un mal control metabólico. Durante la internación y el egreso se hizo consejería en métodos anticonceptivos de larga duración. La paciente no adhirió a los mismos. Entonces esta paciente ingresa con 29 de 6 semanas, consulta a la guardia del hospital, consultando por disnea, dolor abdominal y vómitos, por lo que se le solicita un laboratorio que presentaba una glucemia de 236 y era compatible con una acidosis metabólica con GAP aumentado y cetonuria, por lo que se interna con diagnóstico de cetoacidosis diabética en terapia intensiva, donde se internó y se hacía seguimiento junto con el servicio de obstetricia. En terapia intensiva se hizo tratamiento con un plan de hidratación parenteral amplio, una bomba de infusión de insulina y metoclopramida para los vómitos. A los 10 días, por una evolución favorable, pasa a la sala de obstetricia, se modifica el tratamiento. La verdad que era una paciente que costaba mucho lograr el control metabólico. Era una paciente que como estudios prenatales traía serologías negativas, una proteinuria positiva, tenía en el fondo de ojos cataratas bilaterales sin retinopatía diabética y presentaba un electro con un riesgo quirúrgico moderado y tenía una hemoglobina glicosilada de 3 meses atrás de 7.5 y uno que se realizó durante la internación de 8. Como ecografías, tenía un screening del primer trimestre dentro de parámetros normales, un scan fetal que, para destacar, tenía en la cara un perfil medio facial no evaluable, que después vamos a ver por qué esto es importante, y un cordón umbilical con una arteria, con una arteria umbilical única. Tenía en el corazón un foco ecogénico en ventrículo izquierdo, pero en el ecocardio no se evidenciaron anomalías estructurales ni arritmias. Como hallazgos ecográficos, ya con la paciente en la sala, se realizó una ecografía a las 30.3 semanas, evidenciándose un polidramio severo. La paciente en el Doppler tenía un IPP aumentado de las arterias uterinas y continuaba con su arteria umbilical única. A la semana se repite la ecografía y como nuevo hallazgo se ve en relación con la región derecha de la cara fetal una imagen ecogénica de 11 por 7 milímetros. Se repite también el Doppler, que informa un ACM con un IP en percentilo 35, una arteria umbilical con un IP en percentilo 99, un índice cerebro umbilical con un
un IPEM percentilo 2, y la vena umbilical que en sectores presentaba flujo continuo y en otros pulsátil con un ductus venoso normal. Se repite la ecografía a las 32 semanas y se observa un diámetro interorbitario de 12,9 milímetros, se observa un hipotelorismo, se observan también apéndices auriculares, que impresionaban apéndices auriculares, no se sabía si eran orejas de implantación baja, y una arteria umbilical única que continuaba observándose y seguía con sus polidramnias. Acá no sé si se ve el cursor, se puede ver el hipotelorismo, y bueno, en este video también se puede ver el polidramnios, el gran bolsillo vertical máximo, y en esta imagen también se puede ver y también se puede observar los apéndices auriculares. Se realiza entonces una amniorreducción a las 32 semanas y se solicitan cuerpos lamelares que resultan de 20.000. Se le hace una nueva ecografía a las 33 semanas, que como nuevo hallazgo se observa manos en puño permanente y continúa con el Doppler con similar características a la anterior. Cursando las 34 semanas intercurre con una rotura prematura de membranas con salida de líquido claro, se le realiza una cesárea que como resultado perinatal se obtiene un feto femenino de 35 semanas con 2.530 gramos, Apgar 8,9, y como hallazgos el feto presentaba la región auricular derecha con 2 mamelones, sin conducto auditivo externo, una microtia izquierda con un conducto auditivo izquierda de plantación baja, una microstomía, una hipertonía mandibular, una hipotonía orofacial, una postura lingual retraída y afinada en decúbito, por lo que luego el paciente tuvo que derivarse al Hospital Elizalde para, sobre todo, mejorar lo que era la succión. Entonces, ¿cuáles van a ser los interrogantes que nos vamos a plantear en este caso? Es ¿cuándo sospechamos una cetoacidosis diabética en la embarazada? ¿Qué implicancias materno-fetales tiene la cetoacidosis diabética y cómo debe abordarse su manejo? ¿Y qué consideraciones obstétricas deben mantenerse al momento de decidir la finalización del embarazo en estos cuadros? En cuanto a cuándo sospechamos una cetoacidosis en una embarazada, hay que tener en cuenta que estas pacientes pueden presentar una clínica inespecífica, que puede ser disnea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, que son síntomas que uno a veces asocia a mismo el embarazo. Por eso hay que estar atenta siempre a una paciente que tenga diagnóstico de diabetes, sobre todo diabetes pregestation, en realidad en cualquier tipo de diabetes, pero más en la diabetes pregestacional. Siempre hay que sospechar una cetoacidosis. El diagnóstico se va a confirmar con una glucemia elevada, una acidosis metabólica con anión GAP aumentado y una cetonuria positiva. También hay algo que se llama cetoacidosis diabética glucémica, que puede aparecer con glucemias menores a 30 miligramos de decilitro, y se da por los cambios metabólicos del embarazo, que van a hacer mayor resistencia a la insulina y metabolismo acelerado. Es una emergencia obstétrica y metabólica que requiere diagnóstico y tratamiento inmediato, y anteriormente se consideraba distintiva de la diabetes tipo 1, como dijimos antes, pero ahora también se observa en diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. En cuanto a qué implicancias materno-fetales tiene la cetoacidosis diabética en pacientes embarazadas, lo que va a generar la cetoacidosis, o sea, se genera por una deficiencia de insulina, que va a generar hiperglucemia, deshidratación, acidosis y cetosis. Esto puede llevar a una disminución de la perfusión útero-placentaria, generando hipoxia y acidosis, por lo que puede llegar a generar mortalidad fetal. También puede generar hipofatemia, hipocalemia materna, que pueden resultar en arritmias fetales, y puede afectar neurológicamente el desarrollo, o sea, puede afectar el desarrollo neurológico de los fetos a largo plazo. En cuanto a la morbilidad materna, se puede dar por hipoglucemia, insuficiencia renal aguda, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, arritmias y edema cerebral.
¿Cómo se manejan estas pacientes? Hay que hacer un tratamiento inmediato y agresivo en una unidad especializada con un equipo multidisciplinario. Se debe hacer una reposición agresiva de líquidos, una terapia con insulina intravenosa. Se debe corregir la acidosis y corregir también los desbalances electrolíticos. Y hay que tener en cuenta que estas pacientes, el monitoreo, hay que hacer un monitoreo intensivo de la madre y el feto, y hay que tener en cuenta que la hipoxemia y la acidosis fetal pueden influenciar todas las modalidades de pruebas fetales, y estos van a corregirse después de la corrección justamente de los trastornos metabólicos y la estabilización materna. Este es, por ejemplo, un ejemplo del monitoreo que tenía esta paciente cuando ingresó, que tenía poca variabilidad. Bueno, eso es característico de la cetoacidosis. Lo importante es saber que no hay que intervenir en ese momento, no hay que indicar una serie de urgencia, sino hay que estabilizar a la madre previamente, y después, de última, se pueden hacer, una vez que la paciente esté estabilizada, nuevos estudios de vitalidad fetal. En cuanto a qué consideraciones obstétricas deben tenerse al decidir la finalización del embarazo, la cetoacidosis diabética en sí misma no es una indicación necesaria de urgencia, como explicamos previamente. Siempre la prioridad es estabilizar a la madre. Una vez la madre estabilizada, suele mejorar el bienestar fetal. La indicación de finalización es solo si persiste el deterioro materno o fetal pese al tratamiento, o hay una causa obstétrica independiente, por ejemplo, en este caso, la ruptura prematura de membranas. Hay que tener en cuenta que siempre que se indique maduración pulmonar fetal, debe corregirse la dosis de insulina, en posible con bomba de insulina, bueno, para evitar aumentos excesivos. En este caso nunca se terminó de indicar, porque igualmente la finalización fue a las 34 semanas, pero nunca se terminó de indicar porque la paciente nunca lograba un correcto control de su glucemia. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Muy buena la presentación. Bueno, vamos a comenzar ahora con las preguntas. ¿Estás ahí, Gustavo? Estamos Mercedes. acá. Perfecto. Bueno, siguiendo un poquito el caso tan interesante que nos mostraba Tatiana, Gustavo, ¿nos puedes contar un poquito? Nos preguntan acá, ¿por qué la embarazada desarrolla tan tempranamente un cuadro de cetoacidosis, ¿no? Con niveles glucémicos bajos? A ver si nos puedes contar un poco cómo esperarla, ¿no? La fisiopatología. Sí, a ver, un poco, son por ahí dos preguntas en una. Uno es, ¿por qué la embarazada puede desarrollar cetoacidosis con glucemias más bajas que una persona no embarazada? Y la otra es, ¿qué es lo que qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología en esta paciente? Básicamente, a grandes rasgos, lo que la paciente tiene es un déficit absoluto relativo de insulina. Eso lleva, como ven en la diapositiva, a una hiperglucemia. Y acá pasa que en la sangre hay mucha glucosa, pero adentro de la célula hay digamos, hay poca glucosa. Entonces el cuerpo ante esto reacciona como si la paciente tuviera fisiológicamente hipoglucemia, ¿no? Entonces, por un lado, aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis, lo cual hace que aumente más la hiperglucemia, y eso genera diuresis osmótica. Por eso esta paciente la vemos con cuadros de deshidratación, ¿no? Básicamente. Y por otro lado, como dentro de la célula hay poca glucosa, hay déficit, entonces se estimula la lipólisis, se liberan ácidos grasos, en el hígado esos ácidos grasos se oxidan y producen cuerpos cetónicos, que esos cuerpos cetónicos son los que generan la acidez, ¿no? La disminución del pH esta paciente lo que tenía una acidosis metabólica, y también uno ve que tenía una PCO2 baja, por lo tanto tratando de compensar desde el punto de vista respiratorio, pero obviamente no alcanzaba. Y esto es lo que ocurre. Entonces hay diuresis osmótica, hay hiperglucemia, dentro de la célula hay déficit de glucosa y producción de cuerpos cetónicos, que son los que generan la clásica acidosis de la diabetes. ¿Por qué una paciente desarrolla este circuito más rápidamente? Porque a diferencia de una mujer preembarazada, una mujer preembarazo, perdón, en la que los cuerpos cetónicos, hasta que se empiezan a producir, tardan entre 12, 14, 18 horas, las pacientes que están embarazadas
como tienen un estado de insulinoresistencia previa, su hígado empieza a producir cuerpos cetónicos mucho más precozmente. Cuando la célula tiene menos glucosa por 4 o 6 horas, ya empieza la producción de cuerpos cetónicos. Entonces eso es lo que las hace predisponentes, ¿no? Perfecto, perfecto, más que claro. Y te quiero hacer otra pregunta, ¿no? Cuando nos encontramos a esta paciente con una cetoacidosis en la guardia, ¿vos creés que los equipos de obstetricia, los equipos La Guardia, está preparada para reconocer una paciente así? ¿Se puede manejar en obstetricia? O sea, ya sé que el manejo es interdisciplinario, ¿no? Pero en el agudo, ¿estamos preparados? Ahora le voy a pedir a Mechi que hable de las primeras Sí. medidas, pero Sí. o sea, en general deberíamos estar preparados, porque esta es una condición que no es infrecuente, o sea, obviamente no es una rareza, ¿no? Puede ser que el 1% de las pacientes con diabetes desarrollen esta condición. Y la mortalidad materna y fetal cambia dramáticamente si uno la identifica precozmente a si uno no la piensa precozmente. Entonces hay que montar estrategias para más que nada identificarlas, ¿no? Porque después el manejo tiene dos etapas, pero más que nada es la de pensarlo, es como el tromboembolismo pulmonar. Cuando uno piensa que eso puede ser una posibilidad, salva vidas. Y esto es lo mismo, cuando uno piensa en la cetoacidosis, uno disminuye la mortalidad. Mechi, ¿vos creés el manejo de guardia? ¿Qué sería digamos, Sí, cómo las pensás a estas bueno, pacientes? exacto. Obviamente, lo que, bueno, ya un poco se dijo, esto de sospecharlo es sumamente importante porque si uno no lo piensa o no lo sospecha, nunca lo va a empezar a tratar. Y obviamente el tratamiento temprano es lo que reduce básicamente las complicaciones y la mortalidad. Eh, Obviamente el manejo es interdisciplinario, pero no olvidemos que las pacientes embarazadas son pacientes nuestras, son pacientes obstétricas y muchas veces concurren a la guardia de obstetricia. Y la realidad es que la primera medida que podemos hacer la puede hacer cualquier obstetra que está haciendo una guardia, que es el plan de hidratación, ¿sí? Cuanto antes se instaure la hidratación parenteral amplia, antes vamos, en realidad más rápido vamos a corregir digamos, el metabolismo de la paciente y con menos necesidad de corrección del estado ácido base. Eh, lo otro importante es no solamente sospecharlo, ahí están los signos y los síntomas más comunes, que como bien dijo Tati, la realidad es que muchos se pueden confundir con el embarazo normal, sino también pensar qué cosas pueden desencadenarlo. A veces una infección urinaria, que es algo súper básico, que las pacientes vienen muy comúnmente a la guardia, quizás la paciente en ese momento no tiene una cetoacidosis diabética, pero poder pensar que la paciente pueda llegar a desarrollarla cuando uno la manda a la casa, cuando es una paciente con diabetes, la realidad y darle buenas pautas de alarma para que la paciente esté, digamos, consciente y educada de que eso puede ocurrir y que vuelva a la guardia si es necesario. Entonces, eso me parece que son dos puntos súper clave, que si la sospechamos, la hidratamos y obviamente vamos llamando a terapia, clínica, quien sea, para que instaure el tratamiento adecuado. Y lo segundo es pensarla en quién puede aparecer o en quién podría aparecer si la mandamos a la casa. El otro, vos, Mechi, ahí mencionaste algo, dijiste, pacientes embarazadas van a ingresar por obstetricia, entonces, como dijiste, la hidratación precoz y pensar la cetoacidosis es clave. Después el tema está el feto también, ¿no? Eh, que es otro paciente que generalmente es el más vulnerable, ¿no? Entonces, eh, por ahí una pregunta es, ¿qué tan resistente es el feto a la cetoacidosis? ¿Qué impacto potencial puede tener la cetoacidosis materna en la vitalidad fetal? ¿Cómo Y debemos si que... no, intervenir, ¿qué hacemos? O sea, ¿expectamos o intervenimos en el agudo? Eso para Mercedes o Gustavo, si nos cuentan eso, ¿no? Estamos nosotros como obstetras en la guardia con un monitoreo Sí, plano. ¿Y qué hacemos en el agudo? Tenemos que esperar. Sangre fría, a ver qué sí, hacemos. sí, siempre lo ideal sería esperar hasta que la paciente esté compensada. Como bien dijo Tatiana, si obviamente a pesar de estar compensada la paciente, el distrés fetal continúa, bueno, se reevaluará el caso.
pero en estos casos la realidad es que la mayoría de los fetos obviamente salen de este estrés porque al compensar la madre se compensa el feto también. Entonces siempre la recomendación es esperar a que la madre esté compensada para tomar una conducta en estos escenarios. Y eso es interesante ver, Caro, ahí dice Mónica, hay preguntas en el chat. Mientras tanto, mientras las lees, si te parece, eh, una cosa importante es pensar en los mecanismos de... La muerte fetal puede ser entre un 10 y un 30%, ¿no? Entonces, tratar de esperar, como dice Mechi, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que la conducta expectante generalmente revierte, porque uno de los mecanismos primordiales de muerte fetal es porque cuando la madre está en acidosis, el hidrógeno atraviesa la placenta, y los cuerpos cetónicos atraviesan la placenta. Entonces, el feto también entra en un estado de acidosis. ¿Ok? Entonces, eso... eh, cuando entra en estado de acidosis, eso impacta sobre la afinidad que tiene la hemoglobina fetal sobre el oxígeno. Es como que tiene menos afinidad. Entonces suelta el oxígeno más fácil, pero también pierde la capacidad de sacarle a la madre el oxígeno por la diferencia que hay de hemoglobina adulto y fetal, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que cuando se revierte el pH materno, la acidosis materna, revierte rápidamente en el feto. Y la otra cosa es que la deshidratación materna produce vasoconstricción a nivel placentario. La vasoconstricción produce hipoxia, el feto saca el oxígeno a algún lado, lo hace glucólisis anaeróbica y produce más ácido láctico. Entonces, esa es otra causa de muerte fetal, que con la hidratación simplemente uno ya puede disminuir eso. Por lo tanto, cuando uno piensa en los mecanismos, entiende que un feto que tiene aceleraciones tardías, taquicardia, inclusive eventos de bradicardia, al corregir el estado ácido-base y la hidratación materna, y la otra cosa que puede afectar la muerte fetal es el potasio, ¿no? Y el potasio materno, entonces baja dramáticamente la mortalidad y mejora sistemáticamente el monitoreo. Entonces, la conducta expectante es la primordial, más allá de, como vos dijiste, Caro, que haga falta sufrir y esperar, con coraje. Bien, perfecto. Nos preguntan acá en el chat, en el caso de una cetoacidosis, si hubiera un riesgo de parto inminente, si es correcto administrar la dosis de maduración pulmonar fetal, sabiendo que el corticoide puede disparar aún más la glucemia de la paciente. Es muy interesante. Es O muy sea, interesante. sabemos que tenemos que hacer la extracción fetal, ¿no? Supongo que están hablando están asociados a contracciones, ¿no? Porque dijimos que no vamos a finalizar en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una maduración? ¿Tiene un beneficio en este estado de hiperglucemia que yo realice una maduración con corticoides o no tiene ningún beneficio? ¿Mechi, querés vos Sí, o no yo? Como sabía, quieras. perdón, como justo estábamos No, no. La realidad es que si está, o sea, si la paciente está en el cuadro de cetoacidosis, obviamente no, porque va a descompensar más el cuadro. Así que yo obviamente no la indicaría. Ahora, si la paciente tuvo una cetoacidosis y uno piensa que puede tener un parto prematuro por otra razón más adelante, obviamente antes de las 34 semanas, la realidad es que se podría considerar, pero hay que estar atentos que podría desencadenar un nuevo cuadro de cetoacidosis. Por lo tanto, quizás sería prudente en ese escenario, de vuelta, paciente compensada, en ese escenario, sí, quizás ya tenerla preparada quizás en una unidad cerrada, con una bomba de insulina y con un manejo más estricto previo a indicar los corticoides, pero solamente si la paciente está compensada y previo a las 34 semanas. sí, yo acuerdo. Me parece que esta paciente, o sea, una paciente que tiene antecedente de prematurez o que rompe bolsa, o que la verdad es que durante el episodio agudo de cetoacidosis con la paciente con la bomba de insulina, recién saliendo o todavía en su estado de acidosis, esto es opinable, ¿no? Mi opinión es que aún en el contexto de un feto prematuro extremo, yo no daría corticoides, porque uno podría poner en riesgo la vida de la madre y además porque si uno piensa que los corticoides sabemos que el efecto más importante lo tienen 24 horas después de la segunda dosis. Entonces, si uno, y a las 12 horas empieza a tener algún efecto clínico, si uno tiene ese tiempo, entonces,
quiere decir que no es tan agudo, digamos. Y si está con 8 centímetros, menos, o sea, que no, tipo, no piensa que va a tener 12 horas, menos asumiría ese riesgo. Entonces, ahora, pensemos que la mayoría de las pacientes que entran en cetoacidosis son por cosas reversibles. Tuvo una piel o se le, digamos, la pe- increíble de pensar, muchas pacientes suspenden la insulina pensando en que es teratogénica para el bebé. Entonces, si todo eso está compensado, la paciente ya está internada, salió de la cetoacidosis, entonces yo ahí consideraría los corticoides, estoy de acuerdo con Mechi. Y la volvería a poner, si ya salió, la volvería a poner una bomba de insulina endovenosa. Bien, perfecto. Nos preguntan acá en el chat, chicos, ¿con qué recomiendan realizar el plan de hidratación? La Bien. recomendación es, o sea, va a depender un poco también de los electrolitos que tenga la paciente. Si el sodio está bajo o incluso normal, se podría hacer con solución salina al 0,9% y la realidad es que las primeras 4 horas esto tiene que ser agresivo, entre medio litro a 1 litro por hora. Y luego, en las horas subsiguientes, eso se disminuye a 250 a 500 mililitros hora aproximadamente, que obviamente esto va a ir variando en función de vuelta, los electrolitos de la paciente y qué otros requerimientos tiene. Pero siempre las primeras 4 horas es bien agresivo, o sea, hasta 1 litro por hora incluso. Perfecto. Y perdón, otra cosa que me olvidé decir, si la paciente está euglucémica o con una glucemia por debajo de 200 o 50, también se le puede sumar un dextrosado para el control también metabólico, porque si bien, digamos, obviamente la cetoacidosis uno lo asocia a hiperglucemia, uno le va a estar, queremos que haya hipoglucemias. Bien, perfecto. Y con respecto al potasio, bueno, Mechi, que estabas hablando de la hidratación, ¿qué hacemos? Corregimos el potasio antes de comenzar a darle insulina a la paciente, ¿no? Sí, 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 siempre, muchas veces para este escenario ya está la paciente quizás en terapia o ya hay alguien de clínica interviniendo, pero sí es importante agregar potasio. Más que nada porque, digamos, no queremos que la paciente entre en una hipocalemia. O, digamos, y además el potasio muchas veces, digamos, por su efecto, colabora en disminuir la glucemia de la paciente por el efecto de la Sí, insulina. en esta paciente que el potasio parecía borderline alto, en realidad seguramente el potasio total de la paciente era bajo, había tenido náuseas y vómitos, entonces tenía diuresis osmótica. Entonces, a veces engaña cuando el potasio con hiperglucemias marcadas, el potasio está alto, pero en realidad cuando empieza el tratamiento con insulina puede bajar dramáticamente, ¿no? Porque el potasio vuelve a su lugar de origen. Entonces hay que tener cuidado, por eso administrar, y recordemos que por arritmias maternas y también fetales esto puede tener. Entonces, suplementar el potasio disminuye la probabilidad que cuando empieza a ponerse euglicémica le baje abruptamente el potasio, ¿no? Entonces, eso es algo para tener en cuenta por la madre y por el feto. Perdón, otra cosa más con el potasio es que es importante si la paciente es deshidratada y está oligúrica o en anuria, de no pasarle obviamente potasio. O sea, eso hay que controlarlo antes de empezar el tratamiento. Bien, perfecto. Y chicos, ¿cuál es el impacto de un feto que pasó por una acidosis? ¿Podemos esperar a nivel en el neurodesarrollo? ¿Hay algún impacto? ¿Un feto que atravesó una cetoacidosis materna? ¿Pasa algo con los cuerpos cetónicos? Viste que los cuerpos cetónicos son neurotóxicos. La mejor, pero esta es mi opinión, porque hay poca información sobre esto. Yo creo que primero el riesgo, si bien eso está estudiado, lo demostraron animales, el riesgo parece ser bajo y está más vinculado a un efecto crónico, la neurotoxicidad. Bien. En el efecto agudo, ¿Empatía, Gustavo? perdón, La embriopatía llamativa, la embriopatía de este feto, ¿no?
Sí, del, bueno, del, no sabemos la causa, ¿no? Si es tiene baja implantación de las sí, orejas, puede ser algo génico, pero como un caso explicativo, la verdad que tenía hemoglobina glicosilada alta y si hay algo que está probado es que la hiperglucemia, en algún momento se discutía si era hiperglucemia o otra cosa, hoy en día sabemos que la hiperglucemia es un teratógeno y es probablemente una de las pocas causas en las que uno puede prevenir malformaciones, ¿no? Junto con el efecto de cierre tubo neural y el ácido fólico, normalizar la hemoglobina glicosilada lleva a una, prácticamente a una, si uno no se pasa más del 1% de la hemoglobina glicosilada recomendada, uno básicamente llega a la población general la tasa de malformaciones. Y si uno tiene hemoglobina glicosilada de 11, tiene un 30% de malformaciones. Y Entonces, perdón. no, no, perdón, no. No, así que básicamente, si uno pudiera atribuir, falta el seguimiento, pero si uno pudiera atribuir la malformación, no es característica de la diabetes lo que tiene el feto, pero bueno, si uno lo pudiera atribuir a algo, es a la ambiental, claramente es a la glucemia. Hoy sabemos cuáles son los mecanismos. La verdad que hay un montón de información sobre cómo la glucosa produce mecanismos moleculares aberrantes que llevan a la malformación, ¿no? no sé si hay alguna pregunta más en el chat. ¿Cada cuántas horas a ver, cada cuántas horas recomiendan repetir el laboratorio con ionograma, estado ácido base? Es un poco lo que estuvo explicando Mercedes, me parece en el agudo, en la guardia, y por la descripción del feto parece un Golden Heart, alguna relación con la hiperglucemia. Lo de Bueno, los es un poquito lo... laboratorios, Caro, al principio, cuando la Sí, paciente está descompensada, uno debería hacerlo horario desde el punto de vista materno. E idealmente un monitoreo continuo para el feto o alguna forma continua de control de la vitalidad. Pero al principio, horario es lo adecuado, ¿no? Hay preguntas sobre Dexa o betametasona también. está, a ver. En caso de realizar maduración pulmonar, se sugiere realizar con Dexa o con betametasona o es indistinto. Dijimos que la maduración en esta situación, en este escenario, no era lo más adecuado, ¿no? En el estadio agudo de una cetoacidosis, no generaría ningún beneficio, eh, porque acá no es una cuestión de inmadurez pulmonar, sino que estamos con el compromiso metabólico de madre y feto. Así que, bueno, administrar corticoides en este escenario termina de perjudicar más a la madre. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieras agregar, Mercedes, Gustavo? Creo que hay otra pregunta acá en el chat. A A ver, ver. ¿cuál sería la recomendación para el control del bienestar fetal, monitoreo, Doppler? Yo, en mi opinión, todo lo que tengan y lo que tengan más a mano y lo que puedan hacer, digamos. No hay una forma validada. Si yo tuviera todo, yo prefiero hacer un monitoreo fetal continuo. Eh, eh, es donde más información tenemos que pueda arrojar algún resultado positivo y es accesible en la mayoría de los lugares. Por ahí es más difícil que sea continuo, pero yo elegiría eso, un monitoreo fetal continuo. Porque las otras, tanto el perfil oficio como el Doppler, no están validados en esta situación. Eh, no sé vos, Mechi, ¿qué pensás? Sí, yo iba a decir lo mismo. Ni hablar de que el monitoreo en general lo tenemos disponible en casi todos lados. Es verdad que no la continuidad del mismo. Así que sí, diría monitoreo fetal, obviamente siempre y cuando el feto sea viable. O a lo sumo periviable, pero sí, monitoreo fetal. Hay otra pregunta acá de Mike que salteamos antes. Por la descripción del feto aparece un Golden Heart, ¿alguna relación con la hiperglucemia? Sí, no es una. En realidad, nosotros sabemos que
La hemoglobina glicosilada está directamente relacionada con las malformaciones, digamos, hemoglobina glicosilada es la medida de hiperglucemia que más datos tenemos sobre malformaciones. Sabemos por estudios en animales que es importante en humanos no tenemos umbral, pero en animales sabemos que hay un umbral por debajo del cual no hay malformación, no hay un aumento de las malformaciones y por arriba del cual hasta el 100% tiene malformaciones. Sabemos que el tiempo de exposición a la hiperglucemia también es importante, no solo el cuánta azúcar, sino por cuánto tiempo. Y también sabemos que distintos órganos eh, son sensibles, son susceptibles a ser malformados en distintos momentos de la gestación. Depende en qué momento. En rata se vio que en determinado día hay malformación cardíaca, en determinado día hay malformación del tubo neural. Ahora, este feto a mí me quedan dudas si es por la hiperglucemia, pero claramente para lo educativo de este caso es que claramente la hiperglucemia aumenta la tasa de malformaciones y si uno la trata, la tasa baja. O sea, si uno trata la hiperglucemia en forma preconcepcional hasta la semana 10, la tasa de malformaciones baja. Y en Latinoamérica, el 52% de las pacientes que se quedan embarazadas no querían quedarse embarazadas al momento que se quedaron embarazadas, lo cual hace la prevención casi imposible. Por eso la educación es tan importante, ¿no? No, y que también puede ser que en este síndrome cuya causa no se conoce bien y que se asume que es una mezcla de factores genéticos y ambientales, algo de lo ambiental puede haber sido la hiperglucemia, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Si es que fue, Golden. Bueno, creo que en el chat no quedan más preguntas por responder. Bueno, entonces, ¿Se me corta a mí o es que Caro tiene mala señal? No, Se no, sí, escucha. se está entrecortando, me parece. Está con mala señal. Ok, Sí. bueno, entonces eh, Caro se corta, así que como, como no hay más preguntas, agradecerles la participación, agradecerles mucho la participación, muy interesante, gracias por todas las preguntas que hicieron, la verdad que estuvo buenísimo y esperemos encontrarnos pronto. SADIP nos ha congregado, creo que es una sociedad que eh, tiene un alto nivel científico y mucha voluntad de crecer y desarrollarse en un ambiente de mucha libertad para generar cosas. Así que muchas gracias, gracias César como presidente también que estás empujando un montón de proyectos. Que sigan bien. Buenas tardes a todos. Nos vemos.